Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Lavado de Dinero de la Colegio de Abogados. Insisto, no creo que se oiga muy bien, A ver, Capi, que no se oye muy bien. Tal vez me escuchen, pero solo por mi voz, no por el micrófono. Ya, mejor. Gracias. Les decía, sean todos bienvenidos a esta comisión de lavado de dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Apreciamos su asistencia. Sabemos que siempre hay tráfico y son horas difíciles, pero creo que en este caso vale la pena el esfuerzo, teniendo en cuenta, en primer lugar, quien nos acompaña y de quien vamos a adquirir valiosas aportaciones y también por la misma materia per se. Y quiero darle, cumpliendo con el protocolo de la comisión, solamente recordarles y exhortarlos a que participen en nuestro Congreso Nacional. Se llevará a cabo en los próximos días. En concreto y en específico el 2 y 3 de marzo, que es cuando sesionará la Comisión de Lavado de Dinero de manera coordinada con la Comisión de Fiscal y de Comercio Exterior. Una vez cumplido con este formalismo, quiero ahora sí darle la bienvenida a un buen amigo, excompañero de trabajo y ahora encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, el licenciado Eduardo Apáez. Eduardo, además de ocupar actualmente la Dirección General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues jurídicamente es el encargado, por disposición de reglamento, es quien suple al titular de la unidad y por ende, por eso le reitero que es el encargado de esta unidad administrativa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Marista, cuenta con diferentes estudios de posgrado en materia de impuestos, derecho tributario y derecho financiero. Ha ocupado diversos e importantes cargos en diferentes unidades administrativas relacionadas no solamente con el sector financiero, como en la Procuraduría Fiscal, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y la misma Subsecretaría de Hacienda, sino también en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y como les decía, actualmente es director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y encargado de esto. Eduardo ha participado en diversos trabajos relacionados con la elaboración de disposiciones normativas en tratándose de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables al sistema financiero mexicano, y también en la implementación de lo que ahora conocemos como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Eduardo ha fungido, quiero hacer énfasis en que dentro de sus funciones ha participado dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional para llevar a cabo diversas evaluaciones en países como Aruba, Brasil, y ha sido miembro de diferentes grupos que han hecho a su vez la revisión de estas evaluaciones, por ejemplo a Argentina, a Chile, entre otros países, y ha coordinado los trabajos encaminados a la aprobación del reporte de evaluación mutua en el caso de México. Como ustedes saben, recientemente nuestro país fue sujeto a una evaluación por parte de Gafi, tratándose de todas las medidas que ha implementado el Estado mexicano para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, también contra el financiamiento al terrorismo, y es por eso que
el día de hoy pues nos va a ilustrar con lo que es la evaluación, los resultados de la evaluación que hizo el GAFI a nuestro país recientemente, y algo muy importante, los efectos que esto tiene en lo que se refiere a la prestación de los servicios profesionales. Y esto porque, como bien sabemos, nosotros como abogados pues somos un sector sensible, y no me refiero desde el punto de vista jurídico en términos de la ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también por cuestiones netamente operativas. Es así que, bueno, creo y estoy convencido, y ustedes lo podrán constatar, esta es una excelente oportunidad para aprender no solamente de la materia, sino también el resultado que nuestro país ha obtenido en esta evaluación, y qué es lo que debemos hacer, no solamente como país, sino también como abogados. Y sobre esto tiene mucho que comentarnos Eduardo. Eduardo, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por tu presencia y gracias de antemano por tus aportaciones. Sé bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Ambrosio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido muy oportuna y muy bienvenida por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde a nombre de todos mis compañeros quisiera enviarles de parte de ellos un caluroso saludo y iniciar un diálogo que pretendemos nosotros que sea permanente, que sea continuado, en el que esta línea que a lo mejor se ha dibujado en últimas fechas pues pueda ser borrada completamente y mantengamos esta comunicación abierta. La verdad es que es un gusto, es un privilegio para mí en lo personal estar aquí con ustedes, con buenos amigos desde hace muchos años, ex colegas, gente que hace mucho que no veía, que me da mucho gusto ver. Y pues quisiera empezar a platicarles sobre este tema desde un punto de vista muy específico. Se ha hablado en los últimos años, particularmente desde el 2012, con la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Antilavado, que hay ciertas obligaciones que deben de cumplirse por parte de los prestadores de servicios profesionales, y se destacan siempre en nombre, en este árbol del Grupo de Acción Financiera, del GAFI, del organismo que establece los estándares en materia de prevención del lavado de dinero, a los abogados, a los contadores y a los notarios. Además de todo este régimen que ya se establece en México, se estableció en México hace muchos años, para las entidades financieras, no sabemos que los bancos, las casas de bolsa, las OFOMES, las SOFIPOS, etcétera, transmisores de dinero, centros cambiarios, tienen obligaciones de estar reportando sus operaciones a la Secretaría de Hacienda, a una unidad que es la Unidad de Inteligencia Financiera, para que a su vez presenten denuncias ante el Ministerio Público de la Federación para perseguir y castigar el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y a partir de 2012, o bueno, particularmente a partir de 2010, con una iniciativa, la iniciativa de la Ley Antilavado, se incorporaron no solamente a los financieros, sino a los no financieros también. ¿Quiénes son estos no financieros? El Grupo de Acción Financiera, el GAFI, señala ciertas actividades que, si bien no son entidades financieras, son susceptibles de ser utilizadas como la puerta de entrada de capitales que probablemente tienen una procedencia ilícita, para después culminar en el sistema financiero. Y señala varios, señala de manera específica a los casinos, señala a los agentes inmobiliarios, señala a aquellas personas que venden joyas, a los fideicomisos,
y a los abogados, a los notarios y a los contadores, con nombre y apellido. Entonces, recogiendo estos estándares internacionales y una evaluación que hizo el GAFI a nuestro país en 2008 respecto a cómo cumplíamos esos estándares, en 2010 se presentó esta iniciativa de ley antilavado y que incorporaba ciertos agentes económicos no financieros al régimen de prevención de lavado de dinero. Posteriormente se aprueba la ley en 2012, empezamos con la implementación y en la fracción 11 del artículo 17 de esta ley señala, no con nombre y apellido a los abogados y a los contadores, a los notarios sí, y agregamos a los corredores, pero señala que los profesionales, aquellas personas que presten servicios profesionales de manera independiente en ciertas actividades, estarán obligados al régimen de prevención del lavado de dinero. Eso nos llevó a un tema de implementación. Salió un reglamento, se publicaron unas reglas de carácter general, algunos formatos para enviar la información y empezamos con la implementación de la ley. Y nos dimos cuenta de que esto ofrecía ciertos retos, primero en cuanto al entendimiento del alcance de la norma, después en cuanto al propio cumplimiento de la misma, identificar a los clientes de estos profesionales, que bien podría ser un abogado, un contador, un administrador, cualquiera que realizara ciertas actividades en específico. Y enviar, guardar la información, identificar al cliente, conservarla y enviar ciertos avisos de cuando se realizaran operaciones con esos agentes, con estos clientes, perdón. Y en 2016 empezamos un nuevo proceso de evaluación, como este que tuvimos en 2008, en donde el GAFI verificaba qué tan bien, tan mal, que nos faltaba en el cumplimiento de los estándares internacionales. Iniciamos ese nuevo proceso, con una diferencia sustancial. En 2008 nos revisaron con un tema de cumplimiento normativo, un tema de que si los estándares estaban reflejados en nuestro régimen jurídico y operativo de manera adecuada. En esta ocasión tuvo un giro importante. No solamente se verificaba el cumplimiento normativo, sino también qué tan efectivo era nuestro régimen de prevención del lavado de dinero. ¿Cómo se mide esto? La parte técnica, la parte de cumplimiento normativo, mediante una metodología de evaluación de las 40 recomendaciones del GAFI. Son 40 enunciados, enormes, que establecen los estándares internacionales en la materia, que van desde coordinación nacional, coordinación internacional, atribuciones de las instituciones, si existe una unidad de inteligencia financiera, cómo cooperamos con otros países, etc. Pero además se estableció una metodología de evaluación de efectividad, en donde el gran objetivo es que el sistema financiero y la economía nacional estén protegidos de las amenazas que representan el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese es el estándar del GAFI y ese es el gran objetivo. Y a partir de ahí se va desmenuzando en 11 objetivos, al final en 11 objetivos inmediatos que tienen que ver con que también se tiene conocimiento del riesgo del país a estos delitos, que también están cooperando entre sí las instituciones encargadas de combatir esos delitos, que también los sujetos obligados entienden y cumplen con el régimen, cómo cooperamos con otros países y cuáles son las medidas que tenemos para prevenir que las amenazas, cuando se actualizan, pues podamos reaccionar de manera óptima. Entonces, tema de efectividad y tema de cumplimiento normativo. Y empezamos con el proceso de evaluación en 2016. Si bien ahorita fue revisar el tema normativo y el tema de efectividad, se basa en un concepto fundamental: el riesgo. El riesgo al que está sujeto el país de ser utilizado para la comisión de esos tres delitos: lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y cómo pudimos nosotros tener nuestra base a partir de la cual trabajar en esta evaluación y en los trabajos que tenemos que hacer en la materia, con una autocrítica, con una evaluación nacional del riesgo al que estamos sometidos. Y es un trabajo que se tuvo que hacer
en coordinación con el sector privado, en coordinación con el Poder Judicial y obviamente el Poder Ejecutivo en las diferentes áreas que tienen que ver con este tema. La Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, las comisiones supervisoras, es decir, la Dirección Tributaria, la Policía Federal, todos los que tenemos que ver algo en el tema, en este tema, desde el sector público, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, participamos con el poder, con el sector privado, en esta autoevaluación de cuál es el riesgo al que estamos expuestos, tomando variables como nuestra ubicación geográfica, nuestro entorno político, económico, social, legal, etc. Y generamos un documento que es la primera Evaluación Nacional de Riesgos, la cual es pública y se encuentra en el sitio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es nuestra base para nuestra evaluación. A partir de ahí se designó un equipo que le entregamos, además de esta Evaluación Nacional de Riesgos, toda la información de nuestro régimen jurídico, información estadística, para que pudieran evaluar cómo cumplíamos en la parte técnica y en la parte de efectividad. Y en febrero, marzo del año pasado, la última semana de febrero y de marzo, vino ese equipo evaluador a platicar con el sector público y el sector privado sobre las dudas que pudieran tener respecto a nuestro régimen de prevención de lavado de dinero. Todo con base en una metodología que el propio Gafi establece y empezando a revisar cada uno de los temas. Tuvimos pláticas con, incluso fue la primera vez que no solamente participamos por Ejecutivo y Legislativo, y Judicial, perdón, participó el Poder Legislativo. Hubo una reunión específica en donde un grupo de legisladores que tienen interés en el tema platicaron con los evaluadores también de cómo veían los retos en esta materia para el Poder Legislativo. Entonces fue una evaluación muy comprensiva, muy amplia respecto a todos los puntos que atañen a este tema. Y ahí participaron no solamente, como les digo, las autoridades, sino representantes en específico de los diferentes sectores regulados por la ley. Platicaron con bancos, platicaron con casas de bolsa, platicaron con transmisores de dinero, platicaron con joyeros, platicaron con permisionarios de casinos, platicaron con contadores encargados como prestadores de servicios profesionales del cumplimiento de la ley y platicaron con abogados. Y fue una reunión muy interesante e ilustrativa, por decirlo menos, particularmente para nosotros en la Secretaría de Hacienda, porque nos permitió, además de plantear cómo era el nivel de cumplimiento que teníamos a esa fecha respecto de la ley antilavado, también cuáles eran los principales retos que teníamos que atender en cuanto a la comprensión de la obligación, en cuanto a las dificultades operativas en el cumplimiento y cuáles eran los pasos siguientes a seguir una vez que el reporte que tenía que generar este equipo fuera aprobado. Se fueron los evaluadores, empezamos con un primer draft de reporte, el cual fue aprobado en noviembre del año pasado. Ese reporte lo que hace es, respecto de las 40 recomendaciones, esos 40 enunciados del Gafi y los 11 objetivos inmediatos en materia de efectividad, cuál es la calificación que tenemos, cuál es el nivel que tenemos de efectividad en cuanto a la aplicación de nuestro régimen y cuáles son las áreas de oportunidad a atender en todos estos temas: entendimiento del riesgo, cooperación nacional, cooperación internacional, facultades de la ley y los 11 objetivos inmediatos: entendimiento de la ley, cooperación y mecanismos de cumplimiento. Este reporte se aprueba en noviembre y se publica en enero de 2018 en el sitio del Gafi y se encuentra la liga en el sitio de la Secretaría de Hacienda, y es lo que nos lleva a una primera labor dentro de este 2018 por parte de la unidad, y es comunicar estos resultados a los diferentes sectores, tanto financiero como no financiero, y en específico a cada uno de los tipos de sujetos obligados. Una charla como esta, de hecho esta, como les decía, es el principio de una serie de pláticas que queremos tener con la barra, queremos tener con los
las otras asociaciones que agrupan a profesionales y difundir de manera amplia y copiosa, si se me permite el término, qué es lo que tenemos que hacer, por qué la calificación dice lo que dice, qué significa y hacia dónde vamos. Entonces, después de este preámbulo, me quiero centrar en la recomendación 23. La recomendación 23 del GAFI, que señala cuáles son esas actividades y profesiones no financieras que deben de estar sujetas al régimen de prevención del lavado de dinero. Me centro en los abogados. Y me centro en qué es lo que nos está pidiendo la recomendación y cómo nos calificaron. Y aquí es donde empiezo con un tema que no es ni es secreto ni tampoco muy agradable. No es secreto porque viene en la calificación del reporte de evaluación y podrán ver que esa calificación aparece como no cumplida en la escala que pone el GAFI. La escala que pone el GAFI es cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida o no cumplida. En algunos casos no aplicable. Pero en este caso tenemos nosotros una calificación en esta recomendación de regular en el tema de prevención del lavado de dinero de manera efectiva a las actividades no financieras como no cumplida. Lo cual evidentemente genera una alerta importante y trae como consecuencia la aclaración de por qué está esta calificación de esta manera. La primera pregunta que a mí me genera y que trataré de contestar es: ¿eso significa que los últimos años en donde está una ley antilavado, en donde hay un padrón, en donde hay reportes, donde hay obligación de conservar expedientes, no sirve de nada? ¿Quiere decir que no tenemos nada? No, no significa eso. Como está integrada esta recomendación, es por 5 criterios que en su conjunto dan el nivel de cumplimiento de esta recomendación. Me quiero centrar en qué es lo que sí tenemos. El reporte, el aviso, como es propiamente llamado en el sector no financiero, no da una alerta a una persona que está siendo reportada a la Secretaría de Hacienda de que está en esa situación. Son reportes de tipo objetivo, en donde a partir de la actualización de una circunstancia jurídica o de hecho o de alcanzar un umbral, se tiene que presentar un reporte y no se le da aviso a esa persona que está siendo reportada. Ese es un concepto que le llama el gráfico de no, o sea, no le estás dando alerta a esta persona de que está siendo reportada ante la autoridad. El tema de retroalimentación se ha dado de manera, si bien con áreas de oportunidad, se ha dado información, se han dado los formatos, se han dado respuestas a solicitudes de confirmación de criterio, que permite, de alguna manera, ir aterrizando el cumplimiento de la norma. ¿Y qué no tenemos? No tenemos, la recomendación 23 nos remite a la recomendación 10, que es para el sector financiero, y que es el reporte de operaciones sospechosas. Nos pide el GAFI, que si bien tenemos identificados a los clientes y si bien tenemos que darles un seguimiento, no solamente basta que se reporte la situación objetiva, sino que se haga un análisis de cómo se está comportando ese cliente de nosotros y en su caso emitir el reporte correspondiente cuando haya una sospecha de que por ciertos criterios puede ser susceptible de una operación relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y debe ser reportada con prontitud. Esto equivale al reporte de operación inusual que tienen los bancos. No lo tenemos para el sector no financiero y ahorita abundaré de por qué sí, por qué no. Ahorita voy a ser muy claro nada más de qué es lo que dice cada estándar, cada criterio del estándar y entonces el reporte de operación sospechosa no se tiene como obligación en la ley y en las instituciones secundarias. Intentos de realizar operaciones, las tentativas, el estándar exige que se reporten tentativas. Ahorita ustedes me dirán cómo le hago, ahorita trataremos eso. Transacciones con personas de riesgo, no identificadas,
cuáles son esas personas de riesgo y evitar hacer transacciones con ellas. Ahora, eso es lo que no tenemos respecto del estándar. Y esto es lo que hace conforme a la metodología, que señala que no necesariamente el hecho de tener un régimen establecido, si alguno de los criterios no se cumple, la calificación que establece el evaluador será como no cumplida. Y eso es lo que nos sucede, eso fue lo que nos aterrizó en nuestra recomendación 23. Y el peso completo se dio al tema del reporte de operaciones sospechosas. Como no lo tenemos, el equipo evaluador, a pesar de que a lo largo del reporte reconoce los esfuerzos que se han hecho en la materia, con la ley, con el reglamento, con las reglas de carácter general, con los avisos, con las actividades, con sus áreas de oportunidad que puede tener el área de supervisión, con la inteligencia financiera generada a partir de los avisos que presentan las actividades vulnerables, al no tener este criterio establecido, cumplido, se tiene por no cumplida la recomendación. Y esto es lo que ocupará la actividad de las autoridades encargadas del tema de la Secretaría de Hacienda, de la PGR, del SAT y de los sujetos obligados en los próximos años para atender el Estado. Ahora, yéndome a cómo cumplir esto. Y el ejemplo que voy a poner es el de una cuenta bancaria versus la actividad que realiza un abogado obligado en términos de la ley antilavado. Una cuenta de ahorros, pues tiene un contrato, tiene un perfil transaccional inicial donde le preguntan al cuentaviente: ¿y para qué vas a ocupar tu cuenta? La voy a ocupar para recibir mi nómina, que voy a recibir de esta persona, con un monto estimado en tanto, voy a realizar tantas operaciones al mes y difícilmente me voy a salir de este perfil transaccional. Empieza la vida de esa cuenta y a lo largo del tiempo se va viendo el comportamiento de la misma. Si de repente hubo más operaciones, si de repente hubo retiros, si es consistente la administración de recursos de la misma, y si hay alguna desviación del perfil transaccional habitual. Si el banco que salió la cuenta detecta esta desviación, pues tiene un sistema de alertas automatizado donde le avisa: oye, ten cuidado con esta operación. Hoy estoy sobresimplificando la actividad, no creo que mis compañeros banqueros me digan que es tan fácil, no lo es un tema muy complejo, pero es una manera de ilustración. Se aleja del perfil transaccional, entonces hay que reportárselo a la autoridad, y la autoridad ya sabrá qué hacer con ese reporte, si lo revisa junto con otras fuentes de información, y en su caso a esa persona que se alejó de su perfil transaccional, si está en un esquema de lavado de dinero, presenta la denuncia correspondiente. Coincido con todos ustedes en lo que seguramente más de uno está pensando: eso no lo puedo hacer yo. ¿Yo cómo voy a verificar que un cliente que se acerca conmigo a verificar, a solicitar una asesoría en todos los aspectos que están regulados en la ley, en la prestación de mis servicios profesionales, cómo voy a ver cómo se comporta? No tengo una cuenta, no tengo un estándar, un benchmark a partir del cual estar viendo si se alejó o no se alejó. Eso es justamente lo que tenemos que trabajar durante los siguientes meses. El primer reporte de avance que tenemos que dar al GAFI tendrá que ser en febrero de 2019 y tendremos que ver cómo estamos atendiendo esa situación. Si al día de hoy se presentara una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal en donde dijera: y todas las actividades vulnerables tienen que presentar un reporte de operaciones inusuales similar al que realizan los bancos, para empezar no pasaría una iniciativa así, pero suponiendo que se aprobara, ¿cómo se va a cumplir? No es lo mismo regular a un banco que regular a un abogado, que regular a un casino, que regular a una agencia de automóviles. Hay que hacer un estudio específico y diferenciado por cada una de las actividades vulnerables, las no financieras, y ver cómo se va a atender esta situación. Se habla de la sospecha. Si alguna persona quiere realizar una operación en una entidad financiera y no alcanza a concretarse con la información con la que tenga el sujeto obligado, el banco o la entidad financiera, tendrá que presentarle el reporte correspondiente. ¿Y cómo lo va a hacer un abogado? ¿Cómo lo va a hacer un notario? ¿Cómo lo va a hacer un contador?
Segundo tema importante que tenemos que atender. Otro más, la capacitación y la retroalimentación que tiene que dar la autoridad a los sectores. Ese es un tema que es lo que nos lleva a venir a platicar el día de hoy con ustedes. ¿Cómo vamos a establecer estos canales de comunicación? ¿Cómo podemos aclarar las obligaciones que tiene un abogado frente a la ley y cuáles no? ¿En qué momento tengo que integrar un expediente? ¿En qué momento tengo que avisar? ¿En qué momento no? Mi actividad como litigante está regulada, no lo está. ¿Cuáles son esas actividades que sí debo de hacer? Y si tengo alguna duda, ¿con quién acudo? ¿Puedo acudir de manera directa o puedo acudir a mi gremio para poder realizar una consulta de tipo gremial y que abarque a todos los asociados? Ese tipo de actividades es lo que pretendemos que genere esta plática para poder tener un intercambio fluido, curioso, como decía al principio, de estas dudas y poderlas atender. Y finalmente, hay un tema muy importante que es los que están en este padrón de sujetos obligados a cumplir con la ley. Platicaba hace un momento con Ambrosio que el sector financiero lo tendrá, vamos a poner como ejemplo la Comisión Nacional Bancaria, tendrá alrededor de 4.000, 5.000 sujetos obligados, entre casas de bolsa, asesores, bancos, etc. Si nos vamos al SAT, que es el supervisor en esta materia, tiene alrededor de 65.000 sujetos obligados que atender. La verdad es que es un número bastante inmanejable, en donde se tienen que realizar estrategias muy específicas en materia de supervisión para poder atender adecuadamente, pues verificar que se cumple el régimen de prevención del lavado de dinero. Pero hay un gran problema. Al día de hoy la ley antilavado, su artículo 54, si no mal recuerdo, señala que si yo incumplí con mis obligaciones y me acerco con la autoridad a querer corregirle, el SAT podrá abstenerse de sancionarme por mi primera infracción. Podrá y podrá. Imaginemos a un abogado que no ha cumplido con el régimen de prevención del lavado de dinero y estuvo obligado desde que entró en vigor la ley. Y el día de hoy dice, quiero corregirme, quiero presentar mi información, el objetivo de la ley es generar información útil que ayude para combatir el delito de lavado de dinero y lo relacionados con este. La autoridad, aquí están mis reportes, aquí están mis avisos. La autoridad va a decir, muchas gracias, aquí está tu multa por haberlos presentado de manera extemporánea. Oye, pero ahí dice el artículo 54 que te puedes abstener de sancionarme por la primera infracción. Sí, mi criterio es que la primera infracción es el primer mes que debiste haber reportado. Las demás ya no te alcanzan. Y ese es el criterio que, si nos vamos a la literalidad de la ley, es el más fácil de aplicar y de defender por parte del SAT, y nos llevaría ahí a combatir una serie de cosas. Tenemos que buscar la manera de que este padrón de 65.000 sujetos obligados, que, si tú te acordarás, era de 70.000, bajó de 70.000 a 65.000 por este trabajo que se ha hecho de retroalimentación con los gremios. Es decir, tú no tienes por qué estar aquí, es para afuera, tú que deberías estar, incorpórate. Pero está ese gran número indeterminado de sujetos obligados que no están plenamente conscientes de que deben de cumplir con la norma, o ya se dieron cuenta pero saben que si se acercan a la autoridad los va a sancionar. Existe otro que dice, yo no voy a repetir estos últimos dos y a ver cuándo me agarran, a ver cuándo me encuentran y a ver cuándo me notifican una liquidación. Tenemos que buscar el mecanismo para que estas personas, estos sujetos obligados, o potenciales sujetos obligados, se incorporen al padrón y puedan generar, como dice el objeto de la ley, información útil. Esta ley no es confiscatoria, no es recaudatoria, pero puede ser que con las sanciones y con los criterios que se han establecido el día de hoy, pudiéramos tener un resultado que sea confiscatoria precisamente. Entonces, no es el objeto de la ley. Se ha platicado con áreas al interior de la Secretaría de Hacienda, con la propia Consejería Jurídica. Es un tema que está en la oficina del secretario José Lozano el día de hoy. Tenemos que buscar la manera de
de que el padrón sea más real, y se genere la información correspondiente. Y ahora, en cuanto a los hallazgos aterrizados en el reporte, ¿qué fue lo que dijo el GAFI en el tema técnico? Que no tiene el sector de abogados respecto del entendimiento de los estándares internacionales. Primero, el riesgo al que está sujeta la actividad regulada, en el artículo 17, fracción 11, no está a cabalidad comprendido por el sector, y esa es una responsabilidad dual, a cargo tanto del sector como de las autoridades. La identificación del beneficiario final, ¿quién en última instancia se beneficia del servicio prestado? ¿Hasta dónde llega esta obligación? Y fue un tema que se discutió ampliamente en el grupo de acción financiera. Nosotros tenemos la obligación de preguntarle a nuestros clientes quién es el beneficiario final de la operación, del servicio. ¿Cómo? Llevando la información y conservándola. El equipo evaluador decía, no, hay técnicas que sirven para saber quién es el beneficiario final. Entonces tú en una base de datos puedes saber quién es el beneficiario final de la operación. Generó un debate muy interesante que al final concluyó en decir, pues no, habrá muchas técnicas que a lo mejor sí puedan servir para ayudar en esto, pero la principal fuente de información para el sujeto obligado del régimen de persona o dinero es preguntarle a su cliente. Si no sabemos qué preguntar y cómo preguntar, difícilmente vamos a saber a quién favorece la prestación de los servicios profesionales o de cualquier otra actividad. No hay PEPs, no sé si están familiarizados con el concepto de PEPs. Las personas políticamente expuestas, son aquellas que realizan una función destacada en su país en materia gubernamental. No existe, esa obligación existe para las entidades financieras de identificar quiénes son los PEPs y darles un seguimiento mucho más cercano a sus operaciones. No los cataloga como, no es necesariamente una marca negativa, pero sí les da un seguimiento reforzado. No existe eso para las entidades generales. Y el GAFI nos dice, falta eso para las entidades no financieras. La supervisión está menos desarrollada. Está menos desarrollada. El SAT tiene muy poco personal, y técnicas que están en desarrollo para poder realizarlos. Tenemos que realizarlas y fortalecer a este órgano desconcentrado. Y este es un punto que debe llegar después de todo esto. La presentación de los avisos. ¿Qué tanto ha servido o qué tan, cualitativamente hablando, cómo están los reportes, los avisos que presentan los abogados o los profesionales, aquellos que están señalados en la fracción 11 del artículo 17 de la ley antilavado? No les puedo decir cuántos presentan los abogados en comparación con los contadores o con cualquier otra profesión, porque la actividad no se distingue de qué tipo de profesional eres. Pero sí les puedo decir que los reportes han sido cuantitativamente, no hay mucha información al respecto. No estamos nosotros de las pláticas que hemos tenido con diferentes tanto despachos profesionales, asociaciones, que hay un índice alto de sujetos obligados que dicen que no me voy a incorporar al padrón. Uno, por lo que ya les platiqué, porque sé que me van a multar. Otro, porque no estoy seguro si yo estoy obligado. Otros porque dicen, pues yo sí soy de alta, pero no los he presentado. Pues ahí cuando me quiere la autoridad, pues entonces ya hablamos. Es un tema bien complicado de atender en cuanto al padrón, y en cuanto a la calidad de la información, también ha sido, el propio formato que tenemos que generar y que tenemos que intercambiar con ustedes para que recibamos la información, tiene muchas áreas de oportunidad. Eso no quiere decir que la información no sirva. ¿Qué se hace con todos los reportes que ustedes envían? ¿Se analizan o no se analizan? Sí, se analizan. No les voy a decir que cada reporte es revisado por una persona o un analista de la unidad y dice, sí, este reporte lo envió fulano de tal, reportando a tal por esta operación. Sería ilusorio decir que cada reporte se analiza de esa manera. Son millones de reportes los que se reciben, ya combinados con los del sector financiero. Hay herramientas
tecnológicas que permiten el análisis de esta información, y que de hecho un ex titular de la unidad que fue el Ambrosio que van a venir, fueron los primeros que establecieron que el 100% de los reportes y avisos que se reciben en la UIF sean analizados. ¿Sirven? Claro que sirven. ¿Se han generado casos de éxito? También. Hay casos que se han presentado ante la Procuraduría General de la República cuyo origen fue un reporte de alguna actividad vulnerable y particularmente de servicios profesionales. La información sirve, la información es muy útil. Tenemos que trabajar juntos para poder mejorar la calidad de la misma y que también nosotros como autoridades generemos mejores resultados. ¿Es determinante el reporte? No necesariamente. Un reporte, un aviso, no significa que esta persona de la cual yo presenté el aviso correspondiente es un lavador de dinero. No hay una causalidad entre un aviso y una denuncia, pero sí es información valiosa para poder encontrar un hilo conductor que nos pueda llevar a generar un caso que derive en una denuncia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para atender estas deficiencias? Trabajar en fomentar el nivel de concientización en cuanto a las obligaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero, fomentar que los abogados, los contadores, los profesionales en esta materia se encuentren registrados en el padrón a cargo del SAT, pero que nos sirve para saber quiénes son los que están presentando los avisos. Y además, estamos en una excelente oportunidad porque la Evaluación Nacional de Riesgos de la que hablé hace un momento, que se generó en 2016, tiene que actualizarse cada 3 años. Y estamos iniciando el trabajo para actualizarlo. Únicamente podrá ser el nivel de riesgo al que está el sujeto real, la percepción del mismo, si trabajamos con ustedes para entender el nivel real de riesgo y poder generar las políticas públicas correspondientes para atenderlas. Hay algunos temas que el reporte de evaluación señaló que son debatibles, y ustedes si lo leen verán que el reporte señala que debería de haber una colegiación obligatoria. Un tema muy controversial, el cual no pretendo yo abrir ni dar una posición al respecto, pero sí les puedo decir que fue un tema que nosotros, la Delegación Mexicana ante el GAFI, dijimos que es un tema que debe atender a la realidad de nuestro país, a la realidad de los gremios, a la realidad de las actividades, dado que no es un tema determinante para el cumplimiento de la norma y no le exige el estándar. Entonces, el tema de la colegiación obligatoria, nosotros no lo vemos como un asunto que deba de incidir en el cumplimiento de los estándares, pero únicamente lo comento porque pues, es un tema que está en el reporte, que combatimos mucho para que se matizara el mismo, pero que bueno, quedó en el mismo. Y sobre todo, que esta actividad fue considerada con la información que tenemos como de bajo riesgo. Yo creo que lo es. Sin embargo, necesitamos información mucho más específica para poder determinar esta situación. ¿Qué es lo que no nos ha ayudado a realizar esta determinación del nivel de riesgo de nuestra actividad como abogados? Es que no ha habido inspecciones, visitas del SAT a sujetos obligados, a abogados que realicen la actividad de la comunicación de revisión. No quiere decir que estemos fomentando que se realicen visitas específicas a abogados, pero sí se está generando una matriz de riesgo específica para el SAT para que pueda orientar de mejor manera tanto sus visitas como en su caso los requerimientos de información a las 15 actividades culturales. ¿Qué es lo que sucede frecuentemente? A quien mejor cumple es a quien más obligaciones se establece un control mucho más estricto de obligaciones. Con los notarios. Los notarios fueron los primeros que empezaron a realizar las agencias de coches. ¿Por qué? Porque son más visibles, porque hay algunos padrones, a los casinos, porque pues, si bien hay operadores al por mayor, el número de permisionarios pues, es muy determinado por sorteos.
Pero vaya, con la experiencia que hemos tenido en los últimos años en la supervisión de las actividades vulnerables, tenemos que enfocar las baterías de mejor manera para que los esfuerzos del supervisor, acompañado por la unidad de inteligencia financiera, como regulador, como analista, pues pueda ir orientada específicamente a aquellos sujetos, uno, que deberían de incorporarse al padrón, y segundo, que realmente están incumpliendo con la prevención del lavado de dinero. Entonces, pues, a grosso modo, esta es la visión de lo que sucedió desde la presentación de la iniciativa, el reporte de evaluación mutua, las actividades, el resultado de la misma, las actividades que tenemos que generar a partir de la presentación del reporte, y pues necesariamente una petición encarecida completamente de que tengan el contacto con nosotros de manera permanente. Nosotros estamos a sus órdenes, nosotros la Secretaría, la unidad, estamos a sus órdenes para tener este intercambio. Si nosotros no podemos emitir una regulación ad hoc a cada sector financiero o no financiero, si no tenemos la retroalimentación y si no tenemos la comunicación permanente con los gremios, nos puede llevar a generar una norma que no sea operante, que no genere información útil, que sea de imposible cumplimiento, que el costo regulatorio, porque eso es algo que debemos de conocer, el costo regulatorio debe de ser menor al beneficio que podamos tener, y eso únicamente lo podemos cuantificar pues platicando con los gremios y teniendo un consenso de qué es lo que podemos regular, en qué nos estaremos excediendo, qué nos faltaría, o si hay mejores maneras de integrar la información. Pues básicamente, creo que esto, si ustedes me lo permiten, pues lo pongo a su consideración y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias.